Amén, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. A Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que le damos gracias a Dios porque tuvimos un poquito de complicación al inicio, pero gracias al Señor todo se solucionó para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este momento en las manos de nuestro Dios, viendo que ya todo está funcionando bien? Y le pedimos al Señor, sobre todas las cosas, ¿no?, que Él nos ayude a entender su palabra conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas, porque ciertamente como el cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes. Asimismo, en lo personal, actitudes, carácter, la manera de expresarnos diferentes, pero que al final de cuentas todo abunda para la gloria de Dios y para cumplir el propósito que Dios tiene para su cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos en sus manos? Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te agradecemos de todo corazón que en tu misericordia tú nos puedas dar esta oportunidad de poder compartir tu palabra con todos y cada uno de aquellos que puedan vernos a través de los medios sociales. Te ruego de todo corazón que en tu misericordia tú los bendigas, les ayudes, les fortalezcas, que tú les llenes de sabiduría, de entendimiento, de tu amor y de tu poder, para que ellos puedan cumplir el propósito, Señor, que tienes tú para sus vidas. Asimismo a todos nosotros también ayúdanos, Señor. Perdónanos a todos nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra injusticia. Límpienos de nuestra iniquidad, Señor. Si nuestros vestidos estuviesen sucios, arrugados, Señor, percudidos, te rogamos en el nombre de Jesús que en tu misericordia tú puedas perdonar nuestras iniquidades como el sacerdote Josué y nos pongas vestidura nueva y anillo nuevo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque nosotros siempre glorificaremos tu nombre, Señor, a través de todo lo que tú permites en nuestras vidas, a través de la obra que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te encomendamos en tus manos este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, que tú en tu misericordia puedas tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro subconsciente y puedas ayudarnos a entender y a comprender a través de tu Santo Espíritu tu hermosa palabra, Señor. Que podamos adquirir lo mejor de ti, Señor, a través de ella y que te podamos glorificar, Señor, al compartir esto mismo que hemos aprendido con todos y cada uno de aquellos que nosotros tengamos oportunidad. Gracias, Señor. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Me cierro aquí, un anuncio que salió por ahí. Así que le damos gracias al Señor, mis queridos amados y hermanos y amigos de las redes sociales. Siéntanse como siempre bienvenidos, como si estuviese usted entre familia y en su propia casa. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes y permita el Señor que todos y cada uno de ustedes puedan entender la palabra del Señor y glorificar al Señor al compartirla con aquellos que la necesitan. Amén. Así que iniciamos aprovechando que todo está funcionando bien. Gloria al Señor. El tema de hoy es, me es necesario. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 4. En los cual dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Va de nuevo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Gloria al Señor. Sé que para la gran mayoría de nosotros, especialmente no la juventud que va detrás de nosotros o la siguiente generación, pero aún nosotros mismos, no desde hace años, décadas, hemos estado trabajando y se nos ha hecho la vida lo más común y corriente. Y para nosotros sería prácticamente casi imposible imaginarnos el tener que trabajar solamente durante la mañana, a la salida del sol hasta que llega la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros estamos verdaderamente acostumbrados a verlos
3 horarios de trabajo que existen en muchos de nuestros países, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde mayormente se da en todos los ámbitos. Pero me refiero que en nuestros países de nacimiento, en nuestros países de crianza, por lo regular podíamos ver, yo me acuerdo que teníamos 11, yo tenía 11 años, 12 años de edad, cuando yo ya estaba trabajando el tercer turno cerca de mi casa. Así que le digo, para nosotros sería casi inimaginable el pensar de que tenemos un solo horario de trabajo y es por la mañana. ¿Por qué? Porque ya hoy en día nosotros desde hace muchas décadas tenemos la tecnología funcionando a favor del ser humano, tenemos la electricidad que es la que más favorece al ser humano, ¿no? En cuanto al trabajo, en cuanto a obras de trabajo, porque ya no es ningún problema la oscuridad, ¿no? La noche. O sea, tenemos incluso transformadores que se utilizan a base de gasolina para que puedan funcionar lejos de la conexión de los postes de luz. Le enciende el motor con la gasolina y el motor hace girar el transformador o la bobina, si pudiéramos decirlo así, y generar energía en lugares remotos, si la gente pudiera trabajar en carreteras, en bosques, en lo que sea, ¿no? Incluso dentro de las ciudades, pues como les digo, tenemos electricidad, luz todo el día y no hay ningún problema, podemos trabajar las 24 horas del día. Pero como les digo, para nosotros ya es una costumbre que no podemos imaginarnos otro mundo o otros horarios de trabajo que no sean los que ya tenemos, ¿no? Sé que por ahí hay algunos lugares que trabajan 12 horas diarias, de 12 a 12, de 2 a 2, etcétera, pero que al mismo tiempo tratamos de enfatizar es que no hay momento, no hay lugar donde exista la electricidad donde no se trabaje durante la noche. Ahora bien, no era lo mismo miles de años atrás. Para ser exactos, entre comillas, ¿no? A más de 2000, poquito más de 2000 años atrás, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, en aquellos tiempos pues no existía la electricidad. Allá lo que existía eran las lámparas con el aceite. Y una similitud que pudiéramos tener nosotros hoy en día, que no es lo mismo, ¿no? Que los tuvimos nosotros. Yo recuerdo que teníamos como 8 añitos y teníamos unas lámparas que eran la base de metal, tenían una pequeña rosquilla que levantaba como un pequeño cinto de trapo y encima tenía un vaso de cristal pero hueco por encima. Entonces le echábamos el aceite o el combustible, cualquiera que sea, quitábamos el cristal, prendíamos la lumbre y entonces eso lo utilizábamos para iluminarnos el momento en que venía una tormenta, se caían las redes eléctricas, durábamos un día, tal vez dos sin luz. Así que eso era lo que utilizábamos nosotros para iluminarnos durante la noche cuando teníamos que hacer algo. Y como les digo, con la luz un solo foco alumbra grandes distancias sin ningún problema. Incluso las luces de los postes abarcan hasta media cuadra, en algunas ocasiones, algunas menos, un cuarto de cuadra, pero que ilumina bastante. Pero con las lámparas no podíamos ver más allá de 2 metros, 3 metros máximo. Entonces en los tiempos de Jesús existían estas lámparas que es posible, ¿no? Que no pudiera iluminar, qué sé yo, 4 metros, 5 metros, y lo dudo, ¿no? O sea, que pudiera iluminar claramente. Incluso yo recuerdo que cuando usábamos esas lámparas, si teníamos que leer, teníamos que, en este caso en particular, mover el libro. Y si teníamos la lámpara aquí, teníamos que mover las letras así para poder estar estudiando las tareas que nos dejaban. Y escribir, pues no se diga, imposible, ¿no? Casi frente a la lámpara escribiendo y a duras penas pudiendo ver. Así que les digo, en los tiempos de Cristo me imagino que era similar porque eran lámparas igual, pequeñas de mano, cuando la gente salía durante la noche, independientemente de lo que necesitaba hacer, si es que tenía que salir. En la casa igual las ponían para iluminar el cuarto, la cocina, donde quiera que fueran a comer o a compartir. Pero lo que trato de ilustrar es que Jesucristo habla de algo que es bien interesante y bien importante tanto para él y que debiera de ser para el cristiano también. ¿Por qué? Porque él dice estas palabras, lo voy a leer textualmente. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió.
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Y yo les pongo esto que vino a mi mente. Póngase a pensar que usted tuviera una lámpara o 4 lámparas y tuviera que ir a trabajar al campo en los tiempos de Jesús, con los bueyes y los picos para ir marcando los surcos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil sería? No lo sabemos, pero me imagino que no sería nada fácil poder ir por la noche en el monte o en lo plano, en lo llano, donde quiera que sea, ir con esos animales y con una lámpara ir iluminando a ver al animal, a ver por dónde va a caminar. Es imposible porque tendría que ir uno con la lámpara delante y el otro dominando al animal atrás y la herramienta. Así que era prácticamente imposible. Por eso Cristo dice, durante la noche nadie puede trabajar. Sería prácticamente imposible para estas personas trabajar de esa manera. Ahora bien, eso sería solamente lo difícil que sería hacer la obra. Pero más sin embargo, podemos añadir incluso los animales salvajes que pudieran andar por aquella región y que pudiera lastimar a alguno de ellos. Así que por eso le digo, Cristo dice durante la noche nadie puede trabajar, aunque no da la razón. Y podemos agregar o añadir nosotros lo difícil de laborear de por sí, de trabajar con los animales durante el día. Ahora imagínese de noche y todavía corriendo el peligro de los animales nocturnos, ¿no? Así que Cristo lo que marca es que verdaderamente durante la noche en aquellos tiempos no se puede trabajar. Hoy en día para nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que no se podía trabajar? Si tenemos luz, sí se puede. Sí, nosotros tenemos luz, pero ellos no lo tenían en aquellos momentos. Así que Cristo lo que marca importante no es prácticamente el día o la noche, porque verdaderamente, como le digo, para nosotros hoy no tiene mucha relevancia porque pues incluso tenemos en nuestras iglesias vigilias, ¿no? Donde duran algunos, le llaman media vigilia, hasta las 12 de la noche. Algunos tienen vigilias completas hasta las 6 de la mañana, o sale el sol. Incluso les digo yo, hay reuniones especiales, como en este caso los retiros, donde la gente puede pasar hasta altas horas de la noche predicando y enseñando la palabra de Dios, pero porque tenemos la luz. Pero en aquellos tiempos no era tan así de fácil. Así que le digo, a pesar de que Cristo habla del día y de la noche, lo más importante que marca es que a Él le es necesario hacer las obras del que le envió. Ahora bien, algo interesante que miré en la palabra necesario es que puede ser tanto necesario como obligatorio o incluso hasta conveniente, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, nosotros, para Cristo era necesario porque en cierto sentido había sido enviado por el Padre para culminar una obra. Y para Cristo le era necesario culminar con esa obra. La palabra de Dios no nos menciona que tenía ciertas obras para hacer durante el día, sino más bien la obra completa hasta que Él terminara su vida. Así que Cristo, cuando Él menciona que le es necesario hacer las obras, nosotros no lo sabemos, pero pudiéramos ver que hubiera obras que tal vez estuvieran programadas para ese día o que Cristo las haya programado para ese día, pero no haya podido cumplirla en ese día, pero al siguiente día la podría cumplir. Por decirlo, nosotros podemos ver en este caso en particular que Cristo no quería andar entre los judíos porque querían matarle, pero más sin embargo, él había sido enviado a los judíos, como él mismo narra, ¿no? En uno de los evangelios, ¿no? Cuando una mujer que no era judía le pide ayuda por su hija y le dice, no soy enviado sino a los hijos de Israel. Así que, por lo tanto, era, si pudiéramos decirlo así, humanamente hablando, eh, imposible que culminara todas las obras en un solo día entre los judíos cuando ellos estaban persiguiéndolo para matarlo, ¿no? Pero vendría el día donde él tendría que cumplir toda la obra, toda la tarea que el Padre tenía para con él, y entonces él podría entonces decir, como decía, Padre, consumado es, ¿no? Pero como le digo,
Jesucristo, para él la parte importante era que tenía que culminar con las obras que el Padre les había dado. Y en este caso en particular, nosotros podemos ver que él no dice las obras de este día, a pesar de que dice que tiene que hacer las obras mientras el día dura. Nosotros podemos ver que la Biblia no nos narra de una tarea específica por día que Cristo tenía. Pero le digo, lo importante es poder ver que Cristo se empeña o se esfuerza para cumplir con la obra que Dios tenía para él, con la cual había sido encomisionado con el fin de que nosotros pudiéramos ser beneficiados. Como le digo, Cristo podía decir me era necesario, e incluso pudiera decir me fue obligatorio porque ya estaba acá, o él se había ofrecido, había sido encomendado por el Padre para venir en la tierra, y dice me es obligatorio cumplir con las obras, pero no durante este día, o incluso pudiera decir me conviene cumplir con las obras que Dios tenía para mí. ¿Por qué conviene, sería conveniente en este caso en particular? Porque nosotros podemos ver en este sentido, aunque no estoy diciendo que es egoísmo ni para querer obtener un beneficio propio ni nada parecido, podemos ver que a Cristo cuando cumplió con las obras que el Padre le había encomendado, dice la escritura que él tiene ahora un cinturón que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el libro de Apocalipsis que él pudo cumplir las obras del Señor y se ganó el derecho de abrir el rollo con los 7 sellos. Pero no solamente eso, para Cristo era conveniente cumplir la obra que el Padre le había enviado, porque así traería salvación a nosotros. Y como algunos hermanos que han estudiado a profundidad la Biblia, dice que incluso Satanás contaminó incluso los cielos y que la sangre de Cristo fue suficiente para limpiar eso que había ensuciado Satanás en los cielos. Y por supuesto la sangre de Cristo era suficiente para limpiarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Así que le digo, para Cristo la parte importante no sería precisamente cuántos días tenía que tomar o cuántos días tenía para terminar, como para decir, oh, me faltan 3 días, está desesperado, necesita cumplir. No, el Señor tenía todo su tiempo perfecto, pero que Él necesitaba poder cumplir con toda la obra que el Padre le había encomendado. Y eso más que nada es la parte importante, porque al final de cuentas le digo, si Cristo hubiera nacido en nuestros tiempos y tuviera que cumplir la obra en nuestros tiempos, no creo, al menos yo, no creo que anduviera las 24 horas predicando, aunque pudiera, porque él era 100% Dios y 100% hombre, pero no anduviera las 24 horas del día por un año completo, 2 años completos, porque incluso en su humanidad también había limitación, ¿no? Como nosotros podemos ver, también se cansó, él tuvo que reposar, tuvo que descansar, o sea, como ser humano. Acuérdense cuando se durmió en la barca con los discípulos y ni los vientos ni las olas azotando la barca pudieron despertarlo, tuvieron que despertarlo los discípulos diciéndole, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, podemos ver incluso que él también tuvo sed, dice la escritura. Él como ser humano también comió, como dice la escritura. Así que le digo yo, su cuerpo 100% humano también tenía sus limitaciones, ¿no? Así que le digo, lo importante era que él pudiera cumplir con la obra que el Padre le había enviado, con el fin de que hubiera un beneficio para todos en este caso en particular, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. En este caso en particular, nosotros podemos ver que incluso esa obra que el Padre comenzó en Cristo, la terminó y Cristo dijo, consumado es, pero inicia una obra diferente, si pudiéramos decirlo así, en el sentido de que ahora es una comisión para nosotros continuar con aquello que Cristo nos había dejado. Por eso Cristo dice al final de los evangelios, en algunos de ellos, id y predicad a toda criatura. O id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, Cristo
empezó la obra de remisión de pecado, la culminó y con su sangre podemos ser nosotros lavados de todos nuestros pecados, podemos ser salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el día en que nosotros partamos, podamos nosotros ver el resto de nuestro Señor. Pero como le digo, Cristo, al final de cuentas, algunos estudiosos dicen que no habla precisamente del día como los tenemos nosotros, cuando Él dice que necesitaba hacer las obras del que le envió mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y algunos dicen no se refería precisamente al día y la noche como nosotros conocemos, sino más bien a que mientras Él tuviera vida, Él podía trabajar y haciendo la obra aquí en la tierra, pero el día en que Él muriera ya no podía hacer nada. No estamos diciendo que Él no pueda hacer nada, sino como en este caso, como Él estaba siendo 100% humano y 100% Dios, su cuerpo, estando condicionado a esta tierra, a esta naturaleza, Él cuando murió, perdón, y resucitó, su cuerpo fue glorificado, así que su cuerpo ya no es como el nuestro. Eso no le impide a Cristo trabajar, pero cuando menos la obra que tenía que hacer mientras era 100% humano, terminó cuando ya Él partió, en este caso en particular, de esta tierra. Lo que quiero decirles es esto, que lo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros también tenemos una obra y que nos es necesario cumplir esa obra y que incluso a nosotros sí nos es conveniente cumplir con la obra del Señor porque el Señor ya está en el cielo. A nosotros es a lo que nos necesitamos llegar al cielo con el Señor y que no lo vamos a poder hacer por las obras, por supuesto, pero que al final de cuentas las obras que nosotros hacemos le da a mostrar al mundo si verdaderamente hemos sido salvos. Nosotros hemos sido salvos por creer en el Señor Jesucristo. A raíz de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados y obviamente llegar al cielo es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, como Él dice. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. ¿Y dónde está el Padre? Sabemos que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero literalmente como espíritu, Él está en el tercer cielo, como lo menciona en este caso el apóstol Juan. Pero dice, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, a pesar de que el Padre es omnipresente y puede estar en todo lugar, es Él el que está viniendo a donde nosotros estamos. Pero dice, nadie viene al Padre, o sea que nosotros ninguno podemos ir a donde está el Padre si no es a través de Jesucristo. Así que el Padre puede estar aquí con nosotros porque Él es omnipresente, pero no significa que nosotros fuimos al Padre, sino que el Padre vino a nosotros. Así que para poder nosotros llegar a donde está el Padre es solamente a través de Jesucristo. Como siempre he dicho, es una locura pensar el que habrá una manera en que nosotros podamos ganarnos el cielo, y en este caso a través de las obras, porque es a lo que más apela el ser humano. Cuando uno le dice, arrepiéntate, Cristo te ama, quiere salvarte, dice, pero yo no le hago mal a nadie. Yo siempre ayudo a los huérfanos, yo siempre ayudo a fulano, yo siempre ayudo a futatano, yo hago esto, yo hago aquello, pensando que las obras son las que nosotros podemos utilizar para poder llegar al cielo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, pues estamos rotundamente equivocados, ¿no? Porque Cristo mismo, que Él era 100% hombre, pero 100% Dios, Él mismo dijo que la única manera de poder llegar al Padre es a través de Él. Así que, como les decía, Cristo tenía una obra por culminar y Él quería aprovechar el día o la vida, si pudiéramos decirlo así, para poder cumplir con la obra, porque después de muerto esa obra ya no podía ser cumplida. Si Jesucristo no derramaba su sangre, imagínense, si Cristo muere de viejo y no derrama su sangre, no habría salvación para nosotros, así que la obra no estuviera completa. Pero más sin embargo,
Dios había establecido un día para que Él fuera crucificado y su sangre fuera derramada y nosotros poder llegar a ser salvos a través de la sangre de Jesucristo. Pero así, de la misma manera, le digo, como Cristo tuvo una obra que culminar, nosotros también tenemos otra obra, y es la de predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos aprovechar el día o la vida para cumplir con esa obra que nos es necesaria cumplir, porque fuimos enviados por aquel, y en este caso en particular fue enviado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aún Jesucristo mismo dice, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que le digo, nosotros debemos de tener cuidado sobre qué estamos haciendo con el tiempo, porque ciertamente estamos todos de acuerdo en que tenemos que cumplir esa obra de evangelización a todo el mundo. Incluso sabemos que tenemos que llegar a los rincones, a todos los rincones de la tierra. Pero más sin embargo, parece como que si el sentido, la responsabilidad de me es necesario o me es obligatorio o me es conveniente, como que esas palabras desaparecen de la palabra hacer las obras. Sabemos que tenemos que hacer las obras, pero por alguna razón llega un momento en nuestra vida al pasar los años que parece como que si esa palabra se borrase de nuestro diccionario o de nuestros apuntes, y ahora decimos tenemos que hacer la obra del Señor, pero no decimos nos es necesario hacer la obra del Señor. ¿Y cuál sería la diferencia para nosotros? Es que cuando decimos vamos a hacer o tenemos que hacer las obras del Señor, por lo regular suena muy vago, con muy poca responsabilidad, como diciendo, bueno, no la pude hacer, hoy la hago mañana, bueno, hoy no fui, bueno, es que hoy me dio pena, voy a orar al Señor para que me dé la fuerza, para que me dé valentía, para que se me quite la vergüenza, y así estamos posponiendo día con día, pero más sin embargo, si agregamos las palabras siempre que decimos, nos tenemos que hacer la obra del Señor, decimos nos es necesario o nos es obligatorio, las cosas cambian, porque ahora sabemos que aunque haya personas que rechacen el Evangelio, que incluso cuando nosotros le hayamos predicado nos digan, no, no, no queremos oír, a pesar de que en nuestra mente pudiéramos decir, bueno, pero es que, ¿y si me rechaza? ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si hace pleito conmigo? Entonces, cuando decimos nos es necesario, obligatorio y conveniente hacer la obra de Dios y lo unimos con la obra del Señor, al final de cuentas decimos, bueno, al final de cuentas, pues no importa si se enoja. Lo importante es que Él escuche el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo, que Él es el que da la vida, a su debido momento tocará su corazón, hará transformación, entenderá lo que nosotros le dijimos un día y entonces se rendirá al Señor y las cosas cambian. Pero cuando quitamos el me es necesario, el me es obligatorio, el me es conveniente de la obra del Señor, por lo regular decimos, no, no, si me rechaza, si me enoja, no, 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 mejor no le digo nada. Que el Señor le llame, que el Señor le hable, el Señor puede hablarle a su vida y nos retraemos de hacer la obra que es conveniente para la gloria del Señor. Aparte de eso, no solamente encontramos limitaciones en eso, sino también encontramos como una, ¿cómo le digo para que no suene ofensivo? Encontramos como que se hace la obra, voy a decirlo de esta manera para no ofender a nadie, de una manera muy floja en el sentido de que hacemos otras cosas con el fin de respaldar o de afirmar la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros. Por ejemplo, me percato, por experiencia personal, como les digo, siempre voy a hablar de mi vida, me percato que hay muchas iglesias donde hoy en día ya no es ir y bendecir el nombre de Dios y enseñar la palabra de Dios, sino que ahora anda muy de moda el tener números de teatro, obras de teatro, incluso hasta danzas
y que las luces y que infinidad de cosas que están agregando, en este caso en los servicios en la iglesia, y con esto no estoy diciendo que es pecado hacer eso, no, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Cada quien va a dar, va a ser responsable delante de Dios por lo que hace en su iglesia, pero lo que me refiero es, se agregan tantas cosas en un servicio que al final de cuentas más bien parece entretenimiento de la gente que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Y como les digo, tanto entretenimiento requiere su tiempo. Si alguien va a hacer un número de teatro, me imagino que va a tener que practicar 1 hora o 2, pero si de por sí no quería o no tenía tiempo para leer la Biblia, pero ahora sí tiene tiempo para practicar, pues menos tendrá tiempo para orar al Señor y para leer la Biblia. Espero que entiendan hacia dónde voy. No estoy diciendo y marcando, oh, eso es pecado, el Señor va a traer juicio. No, no, no. Sino que estoy diciendo el tiempo que se utiliza es demasiado para prepararse y hoy este domingo hacen uno, el otro domingo lo vuelven a hacer y siguen practicando durante toda la semana y el otro domingo para el otro mes o 2 meses ya tiene que ser algo diferente, pero al final de cuentas no pasa de ser entretenimiento y no pasa de utilizar tiempo para poder ejecutar ese número de teatro o esa danza, etcétera, etcétera. Al final de cuentas lo que quiero concluir es qué estamos haciendo con el día que el Señor nos permite para hacer las obras que Él nos envió. Él no nos envió a danzar, Él no nos envió a hacer números de teatro, Él no nos envió a ningún otro entretenimiento, Él nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación. Así que Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, porque viene la noche donde nadie puede trabajar. Así que mientras nosotros estemos con vida, nos es necesario, nos es obligatorio y nos es conveniente hacer las obras del que nos envió, porque llegará el momento en que aunque querramos, no vamos a poder hacer las obras ya más. Porque el día en que yo muera, este muñequito aquí, panzoncito que ustedes ven con esta carita de muñequito, de osito de peluche, ya no va a estar aquí. Pudiera estar mi hijo, mi hija, mi esposa, pero muerto yo, ya no estoy con ustedes. Muerto ustedes, ¿quién tomará su lugar? Pero ustedes ya no estarán. Así que nos es necesario, nos es obligatorio y conveniente hacer las obras del Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que podamos entender que hay cosas que son innecesarias dentro y fuera de la iglesia, en el sentido de que son innecesarias para la obra del Señor. Nada de eso es requerido porque el Señor, de por sí Él dice que el Espíritu es el que da vida, pero dice que su palabra son espíritu y son vida. Jesucristo mismo lo dice. Así que su palabra es suficiente para llegar al corazón del ser humano y llegar a entender que está perdido, sin Cristo, sin esperanza, y que lo necesita Él para ser salvo y llegar a la presencia de Dios y estar con Él por la eternidad. Y para eso no se necesita ninguna obra de teatro. Para eso no se necesita ninguna danza, para eso no se necesita ninguna luces de colores ni fosforescentes, ni de los otros tipos de ultravioleta, ni tampoco se necesita ningún tipo de entretenimiento. Para eso se necesita que nosotros enseñemos y prediquemos la palabra del Señor, que es la obra que el Señor nos ha encomendado al final de los evangelios. Pero como les digo, nadie se equivoque, no estoy diciendo que es pecado, no. Todos tenemos un momento de entretenimiento. Todos nosotros tomamos un tiempo con nuestra familia y de vez en cuando nos vamos a ver una película, de vez en cuando nos vamos a pasear al parque. Especialmente hoy en día que se acerca el tiempo de Navidad, hay parques donde ponen muchas lucecitas
ponen figuras de leones. Nosotros tenemos aquí un parque donde ponen figuras de leones, arcos muy bonitos, decoran el castillo donde uno puede subir y ver toda la ciudad. Hay personas, pescadores, etcétera, con todo con luces. Es un momento de entretenimiento para nosotros. Pero lo que me refiero es que el resto del tiempo en cuanto a la obra del Señor, no necesitamos meterle entretenimiento, necesitamos meterle tiempo para buscar la presencia del Señor, para pedir el respaldo del Señor, para pedir la ayuda del Señor, para pedir la sabiduría del Señor. Imagínense si la persona tiene que pasar 2 horas diarias preparándose para ese número de teatro, que al final de cuentas dentro de la iglesia solo es entretenimiento, ¿qué no pudiera hacer en esas 2 horas diarias? Y estamos hablando de una. Hay números de teatro donde vemos hasta 4, 5, 6, 8 personas que están participando dentro de esa obra de teatro o dentro de esa danza. Al final de cuentas, imagínense todas las horas que se utilizaron para un entretenimiento que pudo haber sido en cualquier otro momento. Perdón. Que pudo haber sido en cualquier otro momento, con cualquier otro propósito, pero no en las cosas del Señor. Porque para mí más bien, y lo digo con todo respeto por las personas que participan en esas obras, ¿no? O en esos números, para mí más bien sería una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo en el sentido que la obra del Señor se pierde de hacer por estar practicando en esos momentos o en esos tiempos en las cosas que queremos hacer o participar. Así que permita el Señor que podamos entender que nosotros sí tenemos un tiempo determinado delante del Señor. El Señor sabe cuándo vamos a terminar nuestra vida. Y nosotros tenemos solamente este límite de tiempo o de día o de vida, si quiere llamarlo así, para que nosotros hagamos la obra del Señor. Y permita el Señor en su misericordia que podamos entender y comprender que no queremos marcar nada como pecado. En este sentido, pues, a las obras de teatro y los números de danzas que se hacen, sino más bien que prestemos atención y tengamos cuidado de no mal usar el tiempo que el Señor nos ha prestado para hacer su obra. Porque como una vez compartí en una congregación, donde vemos a Cristo o a los apóstoles diciendo, hey, corre, Pedro, Juan, tráigame los guantes y póngase las luces, aquí vamos a entretener a la gente. Esos hombres estaban huyendo por sus vidas. Aún Cristo, entre comillas, por supuesto, ya no quería andar con los judíos porque querían matarle. ¿Dónde habría tiempo para el entretenimiento? Sé que una de las excusas muy particulares es, bueno, hermano, es que los tiempos han cambiado, los jóvenes son diferentes. Sí, son diferentes, han cambiado. Todas las personas somos únicas delante del Señor. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, sigue transformando y cambiando los corazones. Pablo le dijo a Tito o a Timoteo, le dijo que no dejara la lectura de las escrituras, dice, porque por ellas podía ser sabio para salvación. Y se lo dice a Pablo después de Jesucristo, cuando esa palabra había sido dado a Dios, de parte de Dios, perdón, a Moisés, cientos y cientos de años con antelación. Así que la palabra de Dios tiene poder para salvar, como dijo Cristo. Y aún las antiguas escrituras que las podía tener el apóstol Pablo, le dice, te pueden hacer sabios para salvación. Tito o Timoteo seguramente era muy diferente a cómo actuaba Moisés, cómo actuaba Aarón, cómo actuaba Josué. Pero eso no implica que la palabra de Dios tenga que ser modificada con el fin de que pueda alcanzar a las personas, no. A lo que trato de decir es, aunque hoy se busque la excusa diciendo, hermano, pero es que los jóvenes ya no son como antes, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios sigue transformando, sigue cambiando corazones, sigue llegando a las vidas, sigue aumentando el reino del Señor. Somos nosotros los que buscamos las excusas y buscamos todos estos parapetos para entretener a la juventud o a las personas de hoy, a los adultos de hoy. Ya no es que llevamos el mismo énfasis de predicar, enseñar la palabra del Señor, porque ella es la que cambia y transforma. Sí, el Espíritu es el que da vida. Sé que hay muchos que pudieran estar peleando por ahí conmigo. No, pero ¿qué es el Espíritu el que da vida? Sí, pero Cristo fue el que lo dijo. Él dijo que el Espíritu es el que da vida y dice, pero sus palabras son
son espíritu y son vida. Así que también pueden cambiar y transformar el corazón del hombre. Así que eso de la excusa de que ya no somos los mismos de antes, al menos en Tito o Timoteo, a través del apóstol Pablo, no funcionó. Él dijo, la palabra la podía hacer sabio para salvación. Asimismo, la palabra hoy en día a los jóvenes de hoy y a los jóvenes que vengan en el futuro todavía los puede hacer sabios para la salvación. Pero permita el Señor en su misericordia que nosotros dejemos el entretenimiento y prediquemos la palabra del Señor, porque esa es la obra del que nos ha enviado a nosotros. Obra que nos es necesario hacer, obligatorio hacer y conveniente hacer para la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le damos las gracias por su palabra y le pedimos que nos ayude a ser valientes, a ser entendidos, a obedecer a la palabra del Señor? Y les digo, no digo que el entretenimiento es pecado, no, todos lo necesitamos. Yo mismo paso con mi familia, ellos saben que al final del día, el domingo, uno cada semana va a escoger su película para ese día y la pasamos re bien, la disfrutamos, comemos, compartimos, guisamos, hacemos todo juntos. Y le digo, y tenemos ese tiempo de regocijo, no de entretenimiento, pero no en las cuestiones o en las cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Así que permita el Señor en su misericordia que yo no pueda ser malentendido por ninguno de ustedes, sino todo lo contrario. Que Dios le dé sabiduría a través de su palabra y podamos comprender que nos es necesario cumplir con la obra que Dios tiene para nosotros. Amén. Como en este caso en particular pudiéramos decir entre comillas, para que no nos encontremos avergonzados delante de Dios cuando nos diga, te dije que hicieras esto, te di el tiempo para esto, te di el tiempo para aquello, pero más sin embargo tú optaste por el entretenimiento y por hacer otras cosas menos la obra que yo te había encomendado. Así que el Señor nos cuide, nos guarde y nos bendiga y nos ayude a tener esa valentía de, independientemente quién sea, si sea nuestro hermano, nuestro primo, que a veces hasta nos quieren dar garrotazos por predicar la palabra del Señor, o nuestros cuñados, la suegra, el suegro, etcétera, que a pesar de eso tengamos la valentía para compartir la palabra del Señor, sea que la acepten o sea que incluso que sea el presidente de nuestro país. Que la posición no nos haga cambiar de parecer, porque es una sola obra la que Dios nos ha encomendado hacer y es predicar el Evangelio, para que su nombre sea glorificado entre todos los seres humanos cuando llegue el día del Señor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios fortaleza, sabiduría, que nos quita el temor, que nos quite el qué dirán, que nos quite el que si me hace esto, me hace el otro, me dice aquello, que nos quite el que y si no nos acepta, que nos quite todo eso y que nos ayude a compartir la palabra del Señor. Amén. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tus misericordias no decaen. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Si tus misericordias decayeran, Señor, yo creo que yo sería el primero en ser eliminado dentro del cuerpo de Cristo. Porque como siempre me he reclamado como el más pecador, el que más se equivoca, el que más tropieza, el que más hace daño dentro del cuerpo de Cristo. Y yo entre los pecadores, yo soy el primero, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, yo te ruego me perdones todas las equivocaciones y todos los males que yo haya hecho. Y te pido y te ruego de todo corazón, no solo para mí, sino para todos aquellos hermanos nuestros que están alrededor del mundo, por todos los que nos ven a través de estos medios sociales y por todos aquellos que incluso no alcanzamos nosotros, pero alcanzan otros siervos tuyos, que en tu misericordia puedas ayudarles, que puedas fortalecerles, que tú puedas llenarles de tu sabiduría, de tu amor, de tu entendimiento, que puedas llenarles de tu fortaleza, Señor, para que puedan cumplir la obra que tú los encomendaste a través de tu palabra. Que todos y cada uno de ellos y nosotros también podamos cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas y que por nada, por absolutamente nada ni nadie que nosotros podamos
en este caso retroceder, más todo lo contrario, que siempre avancemos un paso adelante sabiendo que tú eres el que va delante de nosotros, el que cuida, Señor, nuestro frente y el que guarda también nuestra retaguardia, y que no importa lo que el enemigo trate de hacer contra nosotros, al final de cuentas, Él solo hará lo que tú puedas permitirle. Y si tú se lo permites, seguramente va a ser para la gloria de tu nombre. Que de nuestra mente y de nuestro corazón se quiten esas palabras de que, oh, Dios me ha abandonado. Dios no me ayuda, Dios no me sana, Dios me tiene mirando de lejos, Dios está enojado conmigo, más todo lo contrario, que siempre podamos decir gracias Señor, porque en este propósito que tú tienes para mi vida, ciertamente tú me corregirás, me ayudarás, me fortalecerás, me enseñarás, me ayudarás a caminar un escalón a la vez para que tu nombre sea glorificado y yo pueda vivir cada vez más una vida digna delante de ti para la gloria de tu nombre. Pero con todo y eso, que todos recordemos que nuestras obras no son las que nos van a abrir las puertas del cielo para ver tu rostro, Señor, sino que nosotros ya tenemos la vida eterna en Cristo Jesús al haberle aceptado como Señor y Salvador y al haber tomado y creído, Señor, que su sangre incluso tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Padre amado, porque a través de la sangre de Jesucristo, todo ser humano puede ser salvo. Nosotros te rogamos por tu misericordia para que sigas alcanzando y tocando los corazones de las personas, que sigas llamando cada vez más a aquellos que van a ser salvos, no porque tú los hayas escogido y al final de cuentas hayas desechado al resto del mundo. No es lo que tu palabra enseña. Tu palabra enseña que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias por ser misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Y te rogamos y te suplicamos que nos sigas ayudando durante nuestro día hasta que llegue nuestra noche. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por ser tan maravilloso como nosotros, con nosotros, y que Él nos siga ayudando, que Él nos siga fortaleciendo, que Él nos siga llenando de su sabiduría y de su entendimiento, y sobre todo de esa valentía que necesitamos, porque a veces nosotros no es que seamos cobardes, pero decimos a veces, pero es que es el líder de la alabanza, es que es el líder de esto otro, es que es el líder y me da pena, es que es mi pastor, que es el copastor, que es el pastor asociado, que es el... Y nos cohibimos de hacer la obra que Dios nos ha encomendado porque nosotros tenemos la tendencia de ver el título o de ver la posición. Yo no digo que no se la merezcan, sino que a veces la vemos para que sea nuestro muralla china, si pudiéramos decir, para no hacer nada. Cuando la palabra del Señor nos enseña que todos y cada uno de nosotros, con amor, con mansedumbre, con paciencia, debemos aprender a corregirnos los unos a los otros, debemos aprender a exhortarnos los unos a los otros. Y ahí la palabra del Señor no marca ningún título, ninguna posición, y usted con respeto, con cariño, con paciencia, con la ayuda del Señor, la dirección de Dios, que es lo más importante, usted puede enseñar a corregir dentro de su iglesia lo que es deficiente de acuerdo a la palabra del Señor y a la obra que el Señor tiene para nosotros. Así que el Señor nos haga sabios y asimismo oramos para que también haga sencillos a quienes van a recibir la corrección. Sea un hermanito, el que sea el que limpia los baños, o sea el pastor o el copastor, que el Señor le ponga en él, en su corazón, humildad para recibir con gozo, con gusto esta corrección y decir, gracias hermano, vamos a orar al Señor para que nos ayude a mejorar aquello que la palabra nos enseña que puede ser perjuicioso para la obra del Señor en nuestras vidas. Así que gloria le damos a Dios por todo eso y pedimos y rogamos al Señor
que todo sea conforme a la voluntad del Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos tener esa relación y que no pueda perderse, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y a veces estamos juntos, pero esa armonía como que no alcanza a culminarse. Pero que el Señor nos ayude a todos nosotros y podamos glorificar su nombre en todo lo que Él tenga para nosotros. Amén. Así que, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por su disposición, por su tiempo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y recuerden, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.